Abre tu Biblia en segundo libro de Samuel, capítulo 9. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. La historia que estamos a punto de revisar, creo que es no solamente una de las historias, una de las historias de la Biblia favoritas mías, sino quizás la favorita, por así decirlo. Incluso es la historia de un hombre llamado Mefiboset, y en unos momentos estaremos leyendo la historia. Yo no sé tú, pero hay momentos en que en nuestra vida nos sorprende donde Dios nos ha llevado. Ayer, hablando con cada persona que estaba bautizándose, generalmente la pregunta que les hacía es: ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y lo primero que respondían la mayoría era: bien contento, con mucho gozo. Y creo que estar en el agua, ¿no?, a punto de bautizarse, les provocaba eso, sorpresa de estar donde están y sorpresa de haber recibido tanto amor del Señor. Es una de mis historias favoritas. Incluso en mi Twitter por hace algún tiempo cambié mi nombre de Fermín Cuarto a Mefiboset. Y en mi descripción puse "a dead dog at his table" en inglés. No sé por qué lo puse en inglés. ¿Por qué lo puse en inglés? ¿Quién sabe? Puse eso, un perro muerto a su mesa. Mira la historia. Dice así en segundo libro de Samuel, capítulo 9, verso 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. ¿Oramos? Señor, queremos poner este tiempo de enseñanza en tus manos. Queremos venir a depender de ti, Señor. Que a través de esta historia, Señor, podamos conocer más acerca de tu misericordia y de tu bondad para con nosotros, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Esta historia es una pequeña historia, pero conociendo el detrás de cada uno de estos personajes podría ayudarnos mucho a entender qué es lo que está pasando. Primero hay este hombre con este nombre raro, Mefiboset. ¿Quién es este hombre? Pues
Me dicen a través de esta historia que es el hijo de Jonatán, y no es la primera vez que aparece este nombre, sino que en 2 de Samuel capítulo 4, en el verso 4, dice: Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Y nos explica por qué estaba lisiado de los pies. Dice: tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era, dice, Mefiboset, ¿no? Este es Mefiboset, que ahora en nuestra historia ya es un hombre adulto. Algunos consideran que quizás tiene alrededor de 21 años para este momento. Un hombre ya adulto, pero que las consecuencias de esa caída las llevaba todavía hasta la fecha. Había quedado lisiado de sus pies, había quedado cojo de ambos pies, necesitaba de mucha ayuda durante toda su vida. Y al parecer la culpa fue pues de la nodriza. Su nana, por así decirlo, lo cargó cuando huía. Y ahorita vamos a ver por qué estaba huyendo. Otro de los personajes en 2 de Samuel capítulo 9, o un nombre que se repite una y otra vez, es el nombre de Saúl. ¿Quién es este Saúl? De hecho, cuando David comienza a hacer estas preguntas, dice: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? Saúl es el rey anterior, es el rey que el pueblo escogió, es el rey que Dios permitió que Israel tuviera. Pero no era el rey que Dios había elegido, porque el rey Saúl se convirtió en un rey que, lleno de envidia y de egoísmo, fue su reino hecho en la carne, por así decirlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo único que hacía era buscar sus propios deseos y sus anhelos. No estaba ahí como un rey que dirigía al pueblo de Dios, como un rey que tenía un Dios, sino que prácticamente él era su propio Dios. En su egoísmo y en su envidia comenzó a odiar a David. David era un pequeño pastor de ovejas que Dios escogió para ser el siguiente rey, pero tardó 15 años en llegar a ese reinado. Pero se involucró en las guerras de Israel, trayendo triunfos y victorias a Israel, y esto había causado la envidia de Saúl, la envidia y la codicia de Saúl. Y constantemente trató de matar Saúl a David. Así es que Saúl es un enemigo de David. Entonces esto nos pone en perspectiva, que de repente David diga: si ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán, nos habla de un David que no está buscando venganza. De la persona, una venganza hacia la persona que lo había buscado para matar una y otra vez, que lo había odiado durante toda su vida, que había hecho su vida estar en un desierto constante. Pero David no está buscando venganza, no está buscando retribución por lo que Saúl le había hecho en la familia de Saúl, sino que está buscando a alguien para mostrar amor. ¿Quién es David? Ya vimos quién es Mefiboset, quién es Saúl, quién es David. Bueno, David es el rey. Y en este capítulo el énfasis está en eso. Es muy claro. El rey pregunta, el rey llama, el rey muestra misericordia, el rey comparte su mesa. Incluso cuando se acercan a él, le dicen así: mi señor, mi rey, le dice Siba. David en este capítulo 9, ahora ya está en el trono. Es el hombre más importante de Israel. Es el hombre que en el capítulo anterior vimos ha tomado el control de toda la región, acabando con los enemigos de Israel, teniendo controlados cada uno de los territorios. Es un hombre poderoso, es un hombre encumbrado, es un hombre que está en el trono. No solamente eso. 2 capítulos atrás vimos que su deseo era construirle una casa a Dios, y Dios le dijo: tu reinado
El reinado de tu descendencia, de tu familia, será para siempre. Por lo tanto, es el rey, es el hombre más importante y es el hombre con una promesa de que su descendencia vendrá un rey que gobernará para siempre, por siempre. Esta es la historia. Ahí está también otro personaje llamado Siba, si te das cuenta. Este era un siervo de Saúl. Y como siervo de Saúl probablemente estaba frente a algunos asuntos. No era de la familia de Saúl, pero trabajó mucho tiempo en la casa de Saúl. Y es la persona que trae esta información a David. ¿Hay alguno que haya quedado al quien yo muestre misericordia por amor de Jonatán? En el verso 3 dice, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y aquí aparece otra persona, Jonatán. ¿Quién es Jonatán? Jonatán es el hijo de Saúl y gran amigo de David. Un gran amigo de David. De hecho, cuando se conocieron, dice, es como si sus almas hubieran quedado ligadas, como si se conocieran de mucho tiempo atrás. Surge este amor porque Jonatán es un hombre de Dios, es un hombre de fe. A diferencia de su padre, Jonatán es un hombre que al saber que David es el sucesor, le rinde todo al futuro rey. Incluso le da sus armas y su vestimenta, porque Jonatán prácticamente era el heredero al reino de Saúl, pero Jonatán lo rinde completamente a David. Y mientras vivían, tenían una gran amistad y su amistad los llevó a hacer un pacto entre los dos. Y este pacto consistía en esto. Tú vas a hacer misericordia de mi familia, ¿no? Y al revés, y yo haré misericordia a tu familia. ¿Y por qué este pacto? ¿Por qué este interés de tener este pacto y decir, tú tendrás misericordia de mi descendencia y yo tendré misericordia de mi descendencia, de tu descendencia? Y es porque en este tiempo las dinastías reales, cuando llegaban al trono, acababan con la dinastía anterior. ¿Okay? ¿Por qué hacían esto? Simplemente para poder preservar el reino. ¿Okay? Entonces, si un rey terminaba siendo derrotado, el nuevo rey que llegaba a gobernar sobre toda esa región tenía que matar a todos los descendientes del otro rey, para que ninguno de sus descendientes en algún momento se levantara y dijera, este es el trono de mi padre. Y de esa manera evitaban cualquier traición, evitaban cualquier levantamiento y podían mantener el control de todo el reino. Pero Jonatán y David hicieron ese pacto. Tú tendrás misericordia de mí. Ahora, esto ya lo vimos atrás. Un tío, o sea, un hermano de Jonatán, un tío de Mefiboset, llamado Isboset, buscó ser el rey de todo Israel. Si recuerdas, algunos lo pusieron y si recuerdas, era una especie de títere en manos de otras personas. Pero aquí está Jonatán, gran amigo de David, con un pacto con David. Por eso él dice, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán. Pero la misericordia, si te fijaste en el verso 3, es la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios. Ahora, por eso la nodriza huyó. Por eso se le cayó Mefiboset cuando huía. Al escuchar de la muerte de Saúl y de Jonatán, ella sabía que el nuevo rey podría venir para matar a Mefiboset, porque eso era la costumbre, eso era lo que tenía que hacer. Y por eso la nodriza cargó a Mefiboset de 5 años y mientras huía se le cayó y quedó lisiado de los pies. Así es que imagínate, muchos de nosotros tenemos cosas, no sé, tú tienes cosas, yo tengo cosas, que durante toda la vida decimos, ¿por qué soy así? No puede ser que sea así, ¿no? O cosas que nos molestan de nosotros mismos o de nuestro físico incluso, y lo cargamos eso toda la vida. Ahora imagínate ser Mefiboset. Está lisiado de los pies, ¿no?
Ahora, yo tengo un amigo, pastor, en Durango, que tiene una prótesis completa en su pierna, no tiene una pierna. Entonces yo le decía en algún momento, ¿qué te pasó? ¿Fue un accidente? ¿O qué pasó? Y dicen, toda mi vida he tenido una prótesis. Yo nací así. Nació sin una pierna. Y entonces dice, yo crecí y tenía una prótesis de un tamaño. Y conforme iba creciendo, iban comprándome otra prótesis de otro tamaño, y toda mi vida he sido así, ¿no? Y imagínate Mefiboset, toda la vida sin poder moverse, sin poder ir libremente de un lugar a otro, ¿no? Y cuando se pregunta, ¿por qué soy así? ¿Por qué estoy así? Tu nodriza te tiró, ¿qué? Pues eso, te le caíste a la nodriza cuando huía. ¿Y por qué huía? Porque habían matado a tu padre y a tu abuelo, ¿no? Entonces Mefiboset está consciente de esto. Y es por eso que cuando David pregunta, ¿dónde está? Siba le dice, bueno, está en casa, dice, de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar, ¿no? Entonces esto me indica una cosa, Mefiboset está escondido. Primero, no tiene una casa propia, está viviendo en casa de alguien más, ¿no? Y es interesante, los nombres en la Biblia tienen mucho significado. Maquir significa vendido, ¿no? Vendido. Está en la casa de este hombre, digámoslo así, vendido, ¿no? Y no tiene casa propia y está en un pueblo pequeño llamado Lodebar. Lodebar significa no pastos. ¿Qué quiere decir esto? Una región completamente estéril, sin fruto. Por lo tanto, muy probablemente era un pueblo muy pequeño, ¿no? Que no daba ningún fruto, un pueblo estéril. Y es ahí donde se encuentra Mefiboset. Para nada quiere llamar la atención porque sabe que si el rey se entera de que él vive, ¿qué sería lo que sucedería? Lo mataría. Simplemente eso, lo mataría. Ahora sí, imagínate la escena. El rey encumbrado, el rey David, el rey que tiene una promesa de Dios, el rey que ha triunfado sobre todos los enemigos, el rey que ha visto victoria tras victoria, está preguntando por Mefiboset, Y de repente a este pueblo pequeño llega toda una comitiva del rey, ¿no? No se nos describe qué fue lo que le dijeron a Mefiboset, pero las primeras palabras de David cuando está Mefiboset frente a él es no tengas temor. Por lo tanto pienso que no le dijeron, ¿no? Nada, sino solamente el rey te llama. Si te das cuenta, mira la historia. En el verso 3 dice, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir. O sea, ahora sí que no vine, me trajeron. ¿Entiendes la diferencia? O sea, no fue que llegó una notificación, hey, cuando puedas, preséntate frente al rey. No. Fue, el rey te llama y vámonos muchacho. Te voy a cargar y te voy a llevar hasta la presencia del rey, ¿no? No hay escapatoria para Mefiboset. No hay manera de salirse de esto. Y muy probablemente estaba lleno de temor y de miedo de estar delante del rey, ¿no? Cuando llega delante del rey, dice ahí, se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y recuerda, está lisiado de los pies. El hecho de tirarse al piso quiere decir que alguien más lo va a tener que recoger del piso porque él no puede levantarse. O sea, tirarte al piso cuando tienes una lesión en las piernas, lo viví durante estos últimos 2 meses, es imposible. Me dijo el doctor, no puedes hincarte, ¿no? Porque para levantarte vas a usar parte de tu pierna que necesita recuperarse todavía, ¿no? Entonces entiendo que para Mefiboset tirarse rostro en tierra era alguien me va a tener que levantar, alguien me va a tener que recoger del piso. Se postró con el rostro en el suelo e hizo reverencia. Y entonces David dice su nombre, Mefiboset. Ahora dijimos, los nombres tienen un significado.
¿Ya te dije lo que significa Mefiboset? No. Mefiboset significa disipador de vergüenza. O sea, ya en su propio nombre mostraba lo que él sentía, vivía y era. Era un disipador de vergüenza. Y ahora el nombre es mencionado por este rey, el rey David. No tiene ni idea de lo que está pasando. Mefiboset solamente le dice, he aquí tu siervo. Yo siempre he pensado que tirado en el piso ahí frente al rey, yo me imagino a Mefiboset pasando saliva, estirando el cuello, sabiendo que lo único que se espera es el verdugo llegando a cortarle la cabeza. Simplemente eso. Lo que merece o lo que debería de vivir es la muerte. Lo que debería de pasar en ese momento es la muerte. Pero David le dice, no tengas temor. No tengas temor. Ahora yo sé que muchas veces decimos este tipo de frases sin ninguna razón, ¿no? O sea, cuando nuestros hijos, cuando está sucediendo algo extraño, ¿no? Agarramos a nuestros hijos, no sabemos ni qué está pasando, pero no tengas miedo, ¿no? Pero ni siquiera sabes cómo vas a solucionar el asunto, pero dices, no tengas miedo. Pero David sí tiene una razón para decir no tengas temor. Él le dice, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán, tu padre. Por este pacto que habían hecho, David venía a hacer misericordia a Mefiboset. Y me gusta esto, ¿por qué? Porque David no está haciendo misericordia a este hombre o buscándole y llamándole y trayéndole y mostrándole su bondad porque, ay, pobrecito, míralo, está lisiado de sus pies, nadie lo puede levantar, vamos a hacer algo por él. No es por Mefiboset o por la condición de Mefiboset, es por el pacto que había hecho David con Jonatán, que le está mostrando bondad, misericordia. Y entonces le dice, haré contigo misericordia. Misericordia significa no darte lo que mereces. No. Lo que se esperaría para Mefiboset es la muerte. Y David, al decir esa frase, le está diciendo, no vas a morir. No voy a darte lo que mereces. Te estoy dando misericordia por amor de Jonatán, tu padre, por el pacto que tu padre y yo hicimos, por el amor que había entre nosotros. Y no solo le dice eso es el número 1. Número 2 dice en el verso 7, te devolveré, ¿qué dice? Todas las tierras, todas, no solamente una parte, una sección, sino todas las tierras. Y dices, bueno, había tierras de Saúl y le pertenecían a Mefiboset, porque es su descendencia. Pero él nunca tomó esas tierras, ¿para qué? Pues para no estar enfrente de todos y que el rey lo identificara. Pero ahora David le está diciendo, te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, ¿no? Número 2. No solamente haré misericordia, te mostraré amor, sino que te voy a dar todo lo que es tuyo, ¿no? Y luego número 3 dice en el verso 7, y tú comerás siempre a mi mesa, ¿no? Algunos, al ver cómo David busca a Mefiboset y quiere tenerlo cerca, ¿no? Piensan que David está ya en el trono y recordando a Jonatán, su amigo. Tiene un momento de nostalgia, recordando a su amigo, busca a este hombre, ¿no? Y lo que quiere es tenerlo cerca, como si quisiera tener a su amigo que perdió años atrás cerca. Ahora pensando una cosa, si es hijo de Jonatán, muy probablemente se parece a Jonatán, ¿no? Pues, hijo de tigre, pintito, ¿no? Entonces yo cada vez me voy haciendo un poquito más viejo, no estoy tan viejo, ¿no? Pero cada vez ya me salen canas y todo, y me veo en el espejo y veo, soy mi papá. ¿No? Ahora, si Jonatán, cuando lo conoció David, es muy probablemente que lo conociera de alrededor de 30 años o quizás un poco más. Él tenía 16, Jonatán tenía 30, ¿no? Eso es lo interesante de esa amistad. No eran contemporáneos, no era una amistad de, pues, ¿qué onda? ¿Vamos a tirar piedras al río? No,
sino es una amistad que Dios había traído a ambos, ¿no? Entonces, muy probablemente para esta edad, Mefiboset se está pareciendo a su padre. Pero deja tú todo eso que acabo de decir. Lo está invitando a sentarse a su mesa. Y la mesa tiene algo, tiene un sentido. La mesa es un lugar de comunión, es un lugar donde platicamos, es un lugar donde nos conocemos. Y David lo que le está diciendo es, quiero conocerte, quiero pasar tiempo contigo, quiero estar contigo, quiero tener comunión contigo. Y vas a comer a mi mesa. ¿Cada cuándo? Dice el verso 7. Siempre. Comerás siempre a mi mesa. La reacción de Mefiboset no se hace esperar. Le dice estas palabras: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y este es Mefiboset, reconociendo su condición. O sea, frente a ti soy un perro muerto. O sea, lo que me merecía era la muerte. Un perro muerto no tiene ningún valor, no tiene ningún valor, es insignificante. No tiene vida. Y él reconoce esto. ¿Quién soy para que a un perro muerto como yo le digas estas palabras? ¿No? Entonces Mefiboset sabe que el simple hecho de que David esté comunicándose con él es algo enorme, es algo impresionante. Y que las palabras que salieron de su boca tengan que ver con esto. Lo que quiero es mostrarte mi amor. No quiero darte lo que mereces, te voy a dar todo lo que por años era tuyo y nunca lo has tenido. Y lo que quiero es que comas conmigo a la mesa, que estés conmigo todos los días, que siempre estemos juntos. Eso es lo que David le está diciendo. Entonces en ese momento, David como que ni le hace caso. ¿Quién es tu siervo? Un perro muerto como yo, para que le digas estas cosas, para que lo mires, ¿no? Y David voltea a ver a Siba y le dice a Siba: ¿sabes qué? Tú te vas a encargar de todo. Todas las tierras las vas a labrar, todas las tierras las vas a trabajar, que no falte nada a Mefiboset. Y Siba lo que le dice es: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey, así lo va a hacer. Al final del verso 11, una vez más, en el verso 10, cuando le dice: tú vas a labrar las tierras y a trabajar todo y almacenar todos los frutos, le dice: pero tú, Señor, el hijo de tu Señor, comerás siempre a mi mesa. En el verso 11 lo vuelve a repetir. Le dice: comerá a mi mesa Mefiboset. Pero todavía le añade una frase más. Verso 11 dice al final: como uno de los hijos del rey. ¿De dónde venía Mefiboset? De Lodebar, de un pueblo sin fruto, de un pueblo estéril, de estar escondido, de vivir todos los años escondido, sabiendo que si el rey se enteraba dónde estaba, lo iba a matar. Con una condena, toda su vida, condenado a la muerte. Pero ahora le están diciendo: no solo comerás a la mesa del rey, sino comerás como uno de los hijos del rey. ¿Qué está haciendo David? Prácticamente está adoptando a Mefiboset. Le está diciendo: tú serás mi hijo y tú estarás sentado a mi mesa todos los días. En el verso 12 me dice entonces que tenía Mefiboset un hijo, y en el verso 13 dice: Mefiboset moraba en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. Pero no termina ahí la historia. La última frase es increíble. Y estaba, ¿cómo? Lisiado de ambos pies. Entonces cada día tenía que ser cargado, ¿no?, y llevado a la mesa del rey. Ahora imagínate, cuando Mefiboset se ve de esta manera: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? El que lleguen a su habitación y le digan: ¿listo? Vas a ir a la presencia del rey una vez más. Y lo cargan y lo llevan y lo ponen a la mesa. Me imagino muchos momentos
en los que Mefiboset llega a la mesa limpiándose las lágrimas. Porque es increíble pasar de estar condenado y mereciendo la muerte a estar a la presencia del hombre más poderoso, del rey, y tener comunión con él. E imagínate de repente que el rey le dice a Mefiboset: ¿y cómo fue tu día? ¿Y cómo has estado? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿No? Y Mefiboset enfrente del rey, ¿no? Pero sigue lisiado de los pies. Necesita ayuda para que lo lleven a la presencia del rey una y otra vez. Y necesita ayuda para regresarlo a su recámara para ir a dormir, ¿no? Necesita ayuda todo el tiempo. Algunos dicen, ¿no?, cuando estaba sentado a la mesa del rey, su condición no se veía, ¿no? Pues pensando en esto, ¿no?, que los pies, ¿no?, cuando está sentado a la mesa, quedan abajo de la mesa y pareces una persona normal, ¿no? O quizás en esas mesas antiguas sus pies quedaban atrás y solamente se ve el frente de tu cuerpo y se veía bien. Estando frente al rey y estando sentado a la mesa, es como que si se olvidara de su condición. Pero al alejarse recuerda una vez más: necesito ayuda para venir delante del rey. ¡Qué historia! ¿No estás de acuerdo conmigo? ¡Qué historia! Una historia de gracia, una historia de amor, una historia de misericordia, de gracia inmerecida, de misericordia que no merece, pero que la tiene y que es evidente y clara. Mefiboset a partir de ese momento lo vivía. La historia no va a terminar ahí. Más adelante se va a desarrollar la historia, pero eso lo dejaremos para otro momento. Pero esta historia no es otra cosa más que el reflejo de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando vimos en 2 de Samuel capítulo 7, un descendiente de David será rey para siempre. Ese descendiente de David se llama Jesús. Ese Jesús vino a este mundo y vino a esta tierra a vivir como un siervo, sirviendo y dando su vida en rescate por todos nosotros. Nacido de una mujer, caminó en este mundo como tú y como yo. Y dice la palabra que siendo obediente fue a la muerte y muerte de cruz. Siendo inocente y justo, mostró que Él era el Hijo de Dios a través de sus hechos y del poder que Él tenía, de su manera de enseñar y de hablar, pero sobre todo, cuando Él murió, Él dijo: consumado es. Pagó la deuda, lo que se debía. La Biblia dice que Dios cargó el pecado de todos nosotros sobre su cuerpo en el madero y fue juzgado por Dios. En una profecía dice que lo tenían como abatido de Dios. Y sí, es Dios el que le castigó en nuestro lugar. Recibió el castigo de nuestra paz, el castigo que nosotros merecíamos en esa cruz. Y fue sepultado y resucitó al tercer día. Con esto, la plena confirmación de que Jesús es el Hijo de Dios. En Filipenses capítulo 2 dice que cuando Él murió en la cruz, dice, entonces Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están debajo de la tierra, sobre la tierra y en el cielo, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El día de hoy Jesús está encumbrado. Él es el Rey de Reyes. Él es el Rey soberano sobre todo. Él es Dios. Él es Jesús. Y esta historia es nuestra historia, porque Mefiboset somos nosotros. Somos nosotros, cada uno de nosotros. Ahora, no quiero decirlo así, lo digo de mí, disipador de vergüenza. Claro. Lleno de vergüenza por todo lo que hice en mi vida, por todo el dolor que traje, por todo el pecado que había cometido. O sea, porque muchos de nosotros
antes de conocer a Cristo, escuchábamos la palabra pecado y nos molestaba. Hey. Y si te decían pecador, decías, hey, ni me conoces, ¿no? Pero cada uno de nosotros, por lo que hacemos, hay una vergüenza en nuestro corazón. ¿Por qué lo ocultamos? ¿Por qué no queremos que nadie lo sepa? Por la misma razón que el primer hombre cuando pecó se escondió de Dios. Así nosotros nos escondemos de Dios. El hombre prefiere decir, Dios no existe, a reconocer su existencia. Porque si Dios no existe, entonces no tendré que estar delante de Él lleno de vergüenza. Mefiboset somos todos nosotros, alejados de Dios, lejos de Dios. Y sabes, Mefiboset no fue a buscar al rey. ¿Quién fue a buscar a quién? El rey fue a buscar a Mefiboset. El rey fue el que lo llamó, el rey fue el que lo trajo. La Biblia dice que esto es el amor, esto es realmente el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Primera de Juan, capítulo 4, verso 19, lo dice así: nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Es Dios el que nos busca, es Dios el que nos llama, es Dios el que quiere mostrar misericordia. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Nuestro pecado nos ha llenado de vergüenza, pero eso es lo menos. La Biblia dice el salario, lo que mereces, el pago, el justo pago por nuestros pecados es la muerte. La muerte. Es más, la Biblia incluso lo dice más claramente. Dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No solamente merecemos la muerte, dice la Biblia, estábamos muertos. La condena ya estaba sobre nosotros. En Juan capítulo 3, versículo 15 dice, el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Jesús no vino a condenarnos, ya estamos condenados por nuestro pecado. No hay nadie en este mundo que pueda decir, bueno, ok. A partir de hoy me porto bien. Y si me porto bien, entonces ya la hice. No, porque todo el pasado alguien lo tiene que pagar. Lo que has hecho alguien lo tiene que pagar. Y no hay manera en nosotros, porque estamos sucios, de nosotros mismos limpiarnos. Es como cuando tratas de limpiar una mancha con un trapo sucio. ¿Lo has hecho? Tratas de limpiarlo, lo embarras más y dices, no puede ser. Así es si nosotros intentáramos limpiarnos. Nuestro pecado nos tiene en una condena, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahí mismo en Efesios capítulo 2, en el versículo 4 me dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Ese es Jesús, que nos ama y que es rico en misericordia, no queriendo darnos lo que merecemos, nos llama a su presencia. Algunos me han dicho, yo cuando esté delante de Dios, bueno, pues que no, Dios es todo amor. Yo cuando esté delante de Dios yo le voy a decir, no, pues yo ayudé, yo hice. ¿No? Pero no es así. En nuestro pecado nos tiene condenados. Estar delante de Dios es sentirse como Mefiboset se sintió. Un perro muerto. Un perro muerto, sin valor, insignificante. Un perro muerto. Cuando Jesús se presentó frente a varias personas, y la Biblia lo vemos, es Dios siempre el que inicia, es Dios siempre el que se acerca. Pero cuando aquellos hombres se dieron cuenta frente a quién estaban, por ejemplo, Pedro dijo, aléjate de mí, Señor, porque soy pecador. Porque estar delante de Dios revela lo que somos nosotros. Su santidad revela lo que nosotros somos y no podríamos estar delante de Él. ¿Quién podría estar delante de aquel que es fuego consumidor? En Malaquías leía durante esta semana, Él es fuego consumidor. Ese es Dios. Todo lo que está sucio, todas las impurezas son quemadas delante de Él. Es así, ese es Dios. Pero también dice que Él, por su misericordia, no hemos sido consumidos.
Así es que esa es la primera sorpresa. Si Dios es ese Dios de fuego consumidor, ese Dios justo que nadie, ningún pecador puede estar delante de Él, entonces ¿por qué estoy escuchándolo el día de hoy? Y es por su misericordia. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Si el día de hoy estás aquí, estás escuchando esta historia y dices, esa es mi historia, y lo estás escuchando, es porque Él te ama. Porque por su misericordia no has sido consumido. Dios te ha dejado vivir hasta este momento para que escuches esta historia. Imagínate Mefiboset, lisiado de los pies, necesitado de todo, y de repente es llamado a la presencia del rey. Pudo haber muerto muchos años antes. ¿Por qué no murió? Porque necesitaba estar sentado en esa mesa. Ahora, cuando vengas a Jesús, lo que escucharás es eso. No tengas temor. No tengas temor. Este rey que es rey de reyes, Jesús, vino a morir por nuestros pecados. No tengas temor. Él ya pagó la deuda. ¿Qué tengo que hacer? Nada. ¿Me acerco? No puedes. Porque somos Mefiboset, lisiados de los pies. Necesitamos que nos traigan. Necesitamos que nos carguen delante de Él. Y cuando estás delante de Él puedes escuchar esas palabras. Mira lo que dice en Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, en el versículo 3, mira lo que dice. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso es lo que Pablo describe como aquel que aún no se ha manifestado la bondad de Dios en su vida. Eso era lo que éramos. A lo mejor eso es lo que eres el día de hoy tú. Entonces, cuando lees esa última frase, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, es muy probable que en tu vida ya te hayan dicho eso, te odio. Y tú hayas dicho lo mismo, te odio. Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Rebeldes, extraviados. Pero, verso 4, pero el rey te llama. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, verso 5 que dice, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Si el día de hoy Dios te llama, Dios te está llamando, el Rey te llama y tú vienes a Él, lo que encontrarás es misericordia, lo que encontrarás es salvación y hay poder en Él para regenerarte y para renovarte, dice aquí en el Espíritu Santo. Porque dices, bueno, yo no necesito una manita de gato, yo necesito una transformación completa. Bueno, Cristo puede transformarte por completo. Es más, lo que dice la palabra es que Él te da una nueva vida, un nuevo nacimiento, regeneración, renovación. Verso 6 dice, el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser, ¿qué dice ahí? Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Todo lo que Mefiboset le pertenecía como herencia de su abuelo Saúl y su padre Jonatán estaba siendo devuelto. El día de hoy, si tú vienes a Cristo, porque Él te llama, por su misericordia Él puede salvarte, renovarte, regenerarte. No solamente eso, convertirte en un heredero de Dios. No solo eso, somos Mefiboset. Porque dice el rey David a Mefiboset, comerás a mi mesa como uno de los hijos del rey. Si nosotros reconocemos nuestro pecado, nos humillamos delante de Dios, reconocemos que eso es lo que somos, no somos otra cosa más que un perro muerto delante de Dios. Recibiremos de Él no solamente la salvación, sino la adopción como sus hijos.
En Juan capítulo 1, versos 12 y 13 dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Te da la autoridad de ser un hijo de Dios. No solo eso, ahí en Juan 1, 12, pero fíjate lo que dice Juan 1, 13. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si son hijos de Dios, nacidos de Dios, no es de sangre. No es mi papá es cristiano, pues yo soy cristiano. No es de voluntad de carne. No es yo me levanto y voy y me hago un hijo de Dios. No es así. No es de voluntad de varón. No es porque un hombre te lo diga, sino es de Dios. Somos, Mefiboset, lisiados de los pies. Necesitamos ser regenerados por Dios, de Dios. Él es el que nos trae y nos quiere hacer sentar en su mesa. Sentar en su mesa. Siendo enemigos y lejos de Dios, ahora Dios quiere venir y decirte, aquí estoy y quiero estar contigo todos los días. Quiero que me conozcas. Quiero saber lo que piensas, lo que haces, cómo te sientes. Quiero dirigir tu vida, gobernar tu vida. Y podemos estar ahí en comunión con Dios y darnos cuenta de nuestra condición. Que en nuestra carne no hay nada bueno. Y necesitamos de Él una vez más a que nos traiga de regreso todos los días. ¿No es así? Si no te trae Él, pues ni vas. Necesitas que Él te traiga y te cargue delante de su presencia y lo puedas escuchar y tener un tiempo con Él. Somos Mefiboset y el Rey no es otro sino Jesús, que ha muerto por nuestros pecados para darnos libertad, para darnos la adopción, para darnos salvación. Es muy clara la Biblia cuando dice, por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Es por eso que un hombre llegó con Jesús y le dijo, ¿cómo puedo ver el reino de Dios? ¿Cómo puedo entrar en el reino de Dios? ¿Cómo puedo estar en la presencia de Dios? Y Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Necesitas un nuevo nacimiento. Y con ese nuevo nacimiento, disfrutar de la presencia de Dios desde hoy y para siempre. Y para siempre. ¿Ok? ¿Por qué no oramos? Señor Jesús, gracias por esta historia. Es una historia extraordinaria. Señor, como describíamos, Señor, el rey que llegaba al poder destruía la dinastía anterior. Es una historia extraordinaria, Señor. Es una historia de bondad, de misericordia, de gracia, de amor. Y Señor, y tú nos quieres salvar por amor a ti mismo. No es que nos veas y nos veas, pobrecitos, no es eso, Señor. Es por el amor de tu nombre que tú enviaste a tu Hijo, Dios Padre, para rescatarnos, para llamarnos, para invitarnos. Eres tú el que se ha acercado. Eres tú el que nos ha llamado. Eres tú el que nos ha traído. Y nosotros simplemente estamos sorprendidos de disfrutar de tu presencia y de una comunión contigo, Señor. Señor, eso es lo que somos. Somos Mefiboset y tú eres nuestro Rey. Gracias, Señor, por rescatarnos, por salvarnos. Y Señor, y yo te pido en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo pueda traer convicción de pecado, de juicio y de justicia, pueda guiarnos a la verdad en esta hora.